tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. ¿Qué tal jornada la que se vivió ayer martes 9, cuando el equipo de la DIVIAC y la Fiscalía de la Nación ingresó a Palacio de Gobierno, a la zona residencial? Ingresó tardíamente, en realidad no los dejaron ingresar por un buen tiempo para detener a Jennifer Paredes, la hermana de la primera dama, la hija, como la ha llamado el presidente, su propia hija, ¿no? Al menos así la considera, como la ha mencionado en su breve alocución en Mensaje de la Nación ayer, ya bien entrada la noche. Esto después de que se había capturado a los empresarios Espino, que están involucrados en el caso de las licitaciones de Anguía, lo que se llama el Club de la Construcción Chotano, y Vital, el alcalde de Anguía, que la investigación fiscal los indica como una suerte de cajero del propio Pedro Castillo. Estamos hablando de un presupuesto para obras de esta localidad cajamarquina, que se duplicó, que pasó a tener 29 millones de soles y que, bueno, según esa investigación, pues buena parte habría ido a parar nada menos que a los bolsillos del propio presidente y su familia. Así están las cosas, y el presidente ayer vinculó esta delicada situación que atraviesa. No es el único frente, por supuesto, penal, que por cierto involucra también a Heiner Alvarado, a quien él pasó de vivienda a una cartera tan importante como Transportes y Comunicaciones, que fue la carpeta que ocupó el prófugo Juan Silva. Heiner Alvarado es considerado uno de los cabecillas de esta organización de Chota por la Fiscalía, y claro, también no fue tocado en vivienda durante todo este tiempo, es decir, una persona de la confianza del presidente de la República. En medio de estas delicadas circunstancias, el presidente vincula este operativo de la Fiscalía, frustrado porque hasta ahora o parcialmente frustrado porque no dan con Jennifer Paredes, con la presentación del informe final del congresista de Acción Popular Wilson Soto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que a propósito de la denuncia por traición a la patria contra el presidente Castillo, recomienda inhabilitarlo por 5 años. Hemos escuchado opiniones de todo calibre sobre este informe, que tendrá que pasar, por supuesto, por comisión, se supone, y después por pleno, pero vamos a escuchar la que sin duda será una opinión también interesante por parte de Fernán Altuve, jurista, quien fue uno de los que originalmente presentó esta denuncia, que ha despertado sin duda controversia. ¿Cómo está, Fernán? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, ¿usted vincularía una cosa con la otra? Bueno, de que los problemas se le suman al presidente, eso es indudable. Ahora, que yo tenga algo que ver con las acciones con los que hemos presentado esta denuncia y la hemos promovido, algo que ver con lo que haya realizado el Ministerio Público y el Poder Judicial, ninguna. No conozco a ninguno de los que participan, ni a los policías, ni a los fiscales, no tengo ninguna relación. Lo que pasa es que el cerco en torno al gobernante se va cerrando, pero porque todos son consecuencias de sus malas acciones gubernativas, administrativas e ilegales en muchos casos. Ahora, con respecto al informe en sí, me imagino que usted lo ha leído. ¿Qué puede encontrar entre la presentación de la demanda original, de la denuncia constitucional, y cómo el congresista Soto la articula, la entiende? A ver, nosotros hemos tenido unos criterios al presentar que la subcomisión no ha hecho suyos a lo largo de muchísimo tiempo. Por ejemplo, nosotros consideramos que teníamos legítimo interés para presentar como ciudadanos la denuncia. Al final de cuentas, los congresistas consideraron que eso podía ser dudoso, y que el dictamen lo que hace es rendirse ante la evidencia de los compromisos internacionales que el Perú ha firmado. Y lo que muchos críticos señalaban en el sentido de que el Código Penal pide un acto y que estamos no ante un acto sino ante una declaración, ha quedado salvado por la documentación y la prueba presentada por el doctor Tudela, que acredita que para el derecho internacional las declaraciones de un jefe de Estado o su canciller constituyen actos unilaterales del Estado. Por lo tanto, ya se materializó el acto. Hace algún tiempo el ex canciller Óscar Maurtua le señaló a Caretas que eso no era cierto, porque a la hora de, digamos, retroceder, de reconocer el error y de enmendarlo, no podía atribuirse una doctrina, digamos, o una línea como la que usted está argumentando, es decir, con la
con el retroceso, con la rectificación, ¿no? El tema no podía ser de ninguna manera considerado como un acto de Estado. ¿Qué responden ahí? Bueno, el canciller Maurto tiene que defender o tratar de minimizar el error del cual es responsable político, porque era el canciller cuando ocurrieron estos actos. O sea, el responsable de no haber aconsejado o de haber evitado que esto ocurriese es de él, nadie más. Entonces, obviamente, él va a entrar en fase de negacionismo. Pero eso quiere decir que está negando compromisos internacionales reconocidos por el Perú. Y hay una guía del año 2006, emitida por las Naciones Unidas, que establece cuál es el criterio que los jueces internacionales tienen que aplicar cuando se trata de declaraciones de gobernantes o sus cancilleres. Y dice claramente que cualquier forma de declaración constituye un acto unilateral del Estado. O sea, eso es del año 2006. Entonces, si él quiere negar ese documento que el doctor Tudela presenta como prueba determinante, como liquidador en el proceso de la subcomisión, bueno, él puede entrar en fase de negación, pero los documentos están ahí y las obligaciones asumidas están ahí. Según esos documentos y esas obligaciones, entonces una rectificación no borra o no corrige lo emitido en un caso como este. No se puede corregir. O sea, el punto es el siguiente. Emitida el acto unilateral del Estado, este acto surte efectos siempre y cuando otro Estado lo tome, lo haga suyo o se dé por enterado. Si este acto unilateral nunca es tomado, asumido, entendido o aceptado por otro Estado, quedará ahí eternamente. Pero ese acto ya fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Y las declaraciones del ex canciller Maurto son posteriores. O sea, cuando se dan cuenta de que ya se constituyó digamos, el elemento de acto unilateral asumido por una contraparte, cuyos efectos no sabemos, ahí dicen, no, me equivoqué. Bien. Eso no tiene ningún... Mire, le pongo el caso, Enrique. El presidente de Burkina Faso, después que hizo una declaración unilateral que la Corte Internacional dijo que valía, dijo, no, que había dicho una broma. Y la Corte dijo, esa declaración es válida. O sea, hay un precedente del año 86 de la Corte. O sea, ni siquiera dijo, me equivoqué, rectifiqué. No, dijo, bromeaba. Dijo, eso no es broma. Con las relaciones internacionales no se bromea, uno no se equivoca. ¿Cómo de alguna manera el antecedente de Castillo como sindicalista en una reunión en Bolivia frente a maestros donde argumenta una opinión similar, complica esa declaración posterior? Porque claro, cuando él hace esa declaración inicial en Bolivia, él no es presidente de la República, es sencillamente un sindicalista, pero de alguna manera nos dice que pensaba lo mismo. Sí, pero él tiene todo el derecho como sindicalista y como ciudadano de pensar lo que le dé la gana. Ajá. No es el presidente de la República. Él como ciudadano tiene todo el derecho de pensar en su fuero interno si quiere regalarle lo que quiera del Perú a quien quiera, porque uno no reprime los pensamientos, si es que esa fuera su idea, pero ese es su legítimo derecho, es un invitado y está ahí. El problema se da en la entrevista, que es una entrevista donde hay un jefe de Estado con un periodista y donde hace declaraciones que tienen contenido de declaración unilateral del Estado. Número uno, se le recuerda que él ha dado esa declaración. Y él lo que hace es, ya como jefe de Estado, se reafirma la declaración. Es decir, una declaración privada la convierte en una declaración pública oficial. Gran metida de pata. Ante esa barbaridad, el periodista lo reconviene y le advierte de la gravedad de lo que está haciendo. Es decir, lo que usted está haciendo puede constituir un delito. Es un delito, le dice, es traición a la patria. Y en ese momento, cuando uno agarra y debe ir hacia la prudencia y retroceder o salirse del embrollo en el cual se ha metido, apriete el acelerador, porque este gobernante solo acelera, no tiene reversa, no, la derecha y la izquierda no funciona, solo acelera
y vulnera la Constitución, porque dice que va a someter a referéndum una materia que no se puede someter a referéndum. No se puede someter a referéndum la integridad territorial ni los tratados de límites. O sea, él es consciente cuando se le advierte, porque hay una opinión de que es inimputable, de que no está al tanto. O es ignorante sobre la materia, que es absolutamente ignorante de lo que está hablando. Pero la ignorancia no exime el cumplimiento de la ley. O sea, ¿cuántas leyes nosotros no conocemos? Y eso quiere decir que no las debemos cumplir porque no las conocemos. Y claro, al final de cuentas, ay, no, soy ignorante. Bueno, bajo esa excusa puedes robar, matar y todo lo demás, pues no sabía, soy bruto, soy ignorante. No, pues, o sea, si él no está capacitado, pues renuncia, ¿no? Y si no renuncias, asume las consecuencias de los actos que realizas. 2 puntos adicionales. Más temprano, el señor Delgado Guembes hacía en RPP, me parece, una distinción entre el delito de traición a la patria y el acto de traición a la patria. Es decir, que Castillo eventualmente no tendría que ser sometido como tal por el Congreso al delito, que ya sabemos que el Congreso no es finalmente además un órgano judicial ni equiparable al Ministerio Público, sino el acto en sí. Esa distinción es tomada en cuenta en el razonamiento del congresista Soto y en lo que se debería votar en el Congreso. Yo no he escuchado las declaraciones del jurista Delgado Guembes, que tengo mucho respeto por él, o sea que no puedo equivocarme. O sea, él dice que eventualmente el Congreso podría decir que sí se cometió un acto de traición a la patria y que por eso tendría que ser inhabilitado, destituido, etcétera, sin que esto implique la comisión del delito de traición a la patria. La comisión del delito, y creo que a eso va Delgado Guembes, la determina la Corte Suprema después de un juicio, que determina. Pero lo que hay es una acusación, hay en este momento una denuncia que ya por sí misma y con dictamen favorable es muy grave. Y el 117 no dice delito de traición a la patria, dice traición a la patria secas. No sé si eso hace una diferencia. Exactamente. Lo que pasa es que el Código Penal le da la forma de un ilícito. O sea, el 117 establece, en eso probablemente tiene razón, yo no lo he escuchado Delgado Guembes, una dimensión dual, la dimensión jurídico-política de la Constitución y la dimensión solo jurídica del Código Penal. Entonces, el Congreso puede pronunciarse por la inhabilitación, la suspensión o la destitución política por las declaraciones políticas y dejar que la Corte Suprema verifique si hay delito con los argumentos del acto unilateral que ya fue probado, ¿no? Otro jurista, para ir redondeando, Omar Cairo, señala que el informe dice inhabilitar por 5 años a Castillo y no lo destituye, que la inhabilitación en todo caso es una consecuencia de la destitución. Pone el ejemplo de Martín Vizcarra, que es inhabilitado luego de haber sido destituido o vacado. Ese orden de los factores afecta mucho el razonamiento y lo que se discuta de este informe. ¿Se puede enmendar de ser el caso? Bueno, el señor Cairo, que es el inventor de la tesis de que la inhabilitación moral es una inhabilitación mental según la Constitución de 1839, cuando more significa moral y no significa mens, que es mente, y cuando en 1839, cuando se estableció el artículo, se establecía como a mentes alienados o enajenados a quienes tenían limitaciones mentales. Por lo tanto, no sé de dónde saca esa teoría. Vuelve a sacar siempre teorías ingeniosas, por decir de alguna manera. Entonces, en este caso, nos está planteando una teoría ingeniosa en la cual el Congreso no podría inhabilitar a un funcionario sin destituirlo. ¿Cuántos inhabilitados ha tenido el Congreso sin necesidad de destituirlo? Un montón. O sea, la inhabilitación es una sanción política que el Congreso realiza per se. Y puede considerar que el tener que mandar a ser juzgado al gobernante, al Poder Judicial, es motivo suficiente para inhabilitarlo políticamente. Por lo tanto, me parece una nueva e ingeniosa teoría del señor Omar Cairo. La inhabilitación en este caso entonces conlleva la destitución. Puede conllevar o no conllevar.
No es necesario. Una no está atada a otra. Han habido funcionarios ¿no? que han sido inhabilitados después de no ejercer cargo. Ya. Pero entonces eso se tendría que resolver, digamos, en la votación. La votación, por supuesto, puede cambiar el contenido del informe también, ¿no? El informe es un informe que se vota y pasa a la comisión permanente. Y quien realiza y formula una acusación es la comisión permanente. Okay. Lo que vota el Pleno es la acusación, no el informe del señor Soto, es la acusación de la comisión permanente eventualmente. Así es. O sea, lo que va a votarse en la causa del señor es la acusación si la formula la comisión permanente. Y la comisión permanente puede reducir los criterios del señor Soto o puede ampliar los criterios del señor Soto. Bien. Porque quien formula la acusación es la comisión permanente. Aquí solamente hay un dictamen. La votación del Pleno excluye a los miembros de la comisión permanente. Y por ende a los miembros de la subcomisión, que también son miembros de la comisión. Y requiere igual 66 votos. Hay una diferencia. Para la destitución, si estamos hablando de acusaciones constitucionales, porque la denuncia tiene dos elementos. La denuncia tiene acusaciones constitucionales y delito. Cuidado, son dos cosas diferentes. Para la acusación constitucional se requieren 2/3 del número de congresistas que se encuentren en la sala el día de la votación, no del número legal, de los que se encuentren. Máximo 66 y podrían ser menos, sacándolos de la comisión permanente. Y el delito de traición a la patria o el acto el delito que está ahí requiere, sacándolos de la comisión permanente, mayoría simple de los que se encuentran en la sala. Ok, pero en ambos casos estamos lejos de mayorías calificadas. Absolutamente. Es decir, en el primer caso, el mayor número de los presentes por 2/3 de acusación sería 66. Y en el caso de mayor número del delito serían 51, 52. ¿Para cuándo se podría esperar esta votación si es que la comisión permanente... No hay tiempos. El máximo plazo deberían ser 60 días, pero esto comenzó en febrero y ya estamos a 6 meses y los plazos se pueden ir prolongando, ¿no? Vamos a seguir entonces con atención lo que va pasando. Como usted señala, al final, aunque el presidente quiere forzar, ¿no?, y amarrar cabos, los cabos se amarran en realidad en la gravedad de la coyuntura que lo complica al presidente de la República cada vez más desde más de un frente. Yo creo que muchos congresistas que pueden haber estado reticentes a tomar una votación o una acción en razón a esta acusación, al ver la gravedad de todo lo que está rodeando al señor Castillo, su entorno y su familia, dirán, voy a quedar yo como comprometido, aval, blindador o protector de estos actos de corrupción, ¿no? Fernán Altuve, muchas gracias por acompañarnos hoy en Caretas con estas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Caretas Conversa estamos llevando a cabo este bloque de caretas electorales. Estamos conociendo las opiniones, las propuestas de candidatos, sobre todo, especialmente en distritos y en regiones que tienen trascendencia para nuestro país, y que duda cabe, el primer puerto, el Callao, es una de ellas. Es, de un lado, uno, como digo, de los puntos neurálgicos para el país por muchas razones, empezando por su cualidad portuaria, y también, claro, siempre carga problemas importantes, ¿no?, de salud, de seguridad particularmente. Hay zonas muy deprimidas y hay al mismo tiempo, claro, mucho por hacer en términos de reactivación turística, de todo lo que este hermoso punto cercano, pues, a la capital nos ofrece. Vamos a conversar con
el doctor Ciro Castillo. Él es candidato de Más Callao al gobierno regional, que tiene, por supuesto, unas propuestas para compartir. Doctor Castillo, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, muy buenos días, y un abrazo cariñoso a todos ustedes. Cuéntenos cómo resume sus propuestas. Hemos visto algunas de ellas, pero si tiene que transmitirle al electorado qué es lo que usted quiere lograr como gobernador regional, ¿qué cosa sería lo principal? Lo principal es el sueño que tenemos sobre el Callao. Queremos que el Callao se convierta en una ciudad-puerto, no en una ciudad que se encuentra de espaldas al mar como ahora. Queremos que el Callao, como zona franca, tenga pues MIPES, pymes, florezcan una serie de industrias y el nivel de vida de nuestros pobladores, de nuestros chalacas y chalacos, sea óptimo. Para eso tenemos que plantear 4 líneas de acción, 4 líneas de trabajo, que son primero la salud. En salud necesitamos, aparte de remozar y poner en valor los establecimientos de salud, recategorizándolos, necesitamos cambiar, como se dice criollamente, el chip. Ya no hacer solamente medicina biorecuperativa en los hospitales, que son importantísimos, sino medicina de tipo preventivo, promocional y de fomento de la salud en los anillos de contención que son los centros y puestos de salud. Creemos que se debe reforzar, no obstante de ello, crear un hospital en Pachacute, un hospital en la zona norte, mejorar el hospital San José o hacer un nuevo hospital San José, porque este hospital ha sido un hospital de campaña que sigue siendo prácticamente lo mismo, y el hospital Carrión, que es el emblemático hospital Carrión, debe ser convertido pues en un complejo hospitalario que va desde la capacidad instalada que debe tener con tecnología de punta y el manejo de lo que es enfermedades oncológicas, el binomio madre-niño. No nos olvidemos que en ese terreno funcionan lo que antes era la maternidad, el Hospital San Juan, el Hospital Carrión, etc. Entonces, se requiere dar un vuelco de 180 grados en el terreno de la salud, amén de combatir fundamentalmente, pues ya estamos en la 4ª ola, esperemos que en el primer año hayamos vacunado al 100% con la 3ª dosis y estemos controlando también el resto de enfermedades infectocontagiosas que han salido, pues han resultado embalsadas por el tratamiento exclusivo que se dio al COVID. Han empezado a aparecer bolsones de tuberculosis, de desnutrición, en fin, enfermedades de la piel, las enfermedades ambientales de transmisión ambiental como el plumbismo, la intoxicación por plomo, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que volverse a retomar. Hay que hacer un replanteamiento sobre la base del mapa epidemiológico actual que tiene el Callao. Ahora, allí tenemos varios puntos. Vamos a retomar su primer concepto de una ciudad que no esté espaldas al puerto, que es muy interesante, pero quedémonos un minuto de salud. Acá tienes el tema, por supuesto, de gestión, tienes el tema de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto del que dispone el Callao? Y claro, tienes problemas endémicos para el país como el de la corrupción. Así es. Y tienes, por supuesto, las divisiones entre el gobierno regional y el gobierno central. ¿Cómo va usted en todo caso a desamarrar ese nudo? Porque el gobierno regional tiene capacidades limitadas, ¿no? Exactamente. Tiene competencias pues muy definidas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer de una zona franca en el Callao, tendríamos que gestionar, impulsar que esto sea así a través digamos, del gobierno central y fundamentalmente del Parlamento. Si nosotros, dentro de las competencias que tiene el gobierno regional, está pues en la administración del 2% del canon aduanero que nos compete y que suma la cantidad de más o menos 1.300 millones de soles y por toda fuente de financiación tenemos un presupuesto inicial regional de 2.000 millones de soles aproximadamente. De tal suerte que nosotros tendríamos primero que ver lo lamentable es decirlo y no quisiera hacer mucho hincapié en las cosas negativas, sino en lo positivo,
es que en las gestiones que han precedido han estado devolviendo el dinero por una falta de ejecución del gasto. En la última gestión creo que están devolviendo alrededor de 50 o 60 millones de soles. Eso es un crimen, teniendo en cuenta que el Callao pues, es una región que prioritariamente es de pobreza y hasta de extrema pobreza. En salud creemos que se debe invertir en infraestructura, es cierto. Se debe invertir también en la parte, digamos, de la concepción de salud, de lo que es la salud preventivo-promocional, como ya expliqué, para que en los hospitales no se abarroten de pacientes cuando en los círculos de contención, que son los centros y los puestos, deberían de resolverse problemas, digamos, banales, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a educación, que es otro de los pilares importantes que queremos impulsar, se trata de hacer prácticamente, con el problema que ha habido de la pandemia y el gran atraso escolar, vamos a tratar de hacer una revolución educativa, otro vuelco de 180 grados. Creemos que se debe de crear pues, filiales de la Universidad San Marcos, para lo cual ya se está conversando. Creemos además que la Universidad del Callao también debe tener sucursales acá en Ventanilla y en el Callao. La Escuela de Talentos que funciona en el Callao, también debe haber otra Escuela de Talentos en Ventanilla. Y en general, además de poner en vigor y en valor las aulas, la infraestructura escolar, también se debe incidir sobre el contenido. Creemos que los estudiantes deben de saber un poco más o por lo menos saber en detalle la historia del Callao, para generar un sentido de pertenencia en los estudiantes. Se debe de impulsar el deporte en todo sentido. Creemos que la corrupción ha causado mucho daño, no solo en el Callao, pero evidentemente que el Callao es pero en el Callao particularmente, y varios de los gobiernos regionales han terminado con graves problemas. Incluso usted viene, claro, lo que era más Callao es antes Fuerza Chalaca, que incluso está relacionado con algunos gobiernos que han sido cuestionados. ¿Cómo va a combatir la corrupción, que es, no, como usted dice, es un mal endémico, pero particularmente en el Callao parece ser casi insuperable? Así es. Miren, nosotros venimos de 25 años de un mandato regional por partidos regionales, especialmente por el último partido que ha estado, que usurpó inclusive un nombre, un grito de guerra de los chalacos. Que la prueba más elocuente es que el gobernador, el exgobernador, el exalcalde y el expresidente regional de entonces están presos, y uno de ellos acaba recién de salir. Entonces, eso demuestra pues que ha habido un grado de delincuencia grave, para que nuestras mismas instituciones, que también han sido permeadas por la corrupción, tengan que sancionarlo de esa manera. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Qué vamos a hacer? Creemos que en materia de seguridad ciudadana es una cosa y otra cosa es la lucha contra la corrupción. Hay que empezar por la misma región. Creemos que se necesita dentro de la región, que tiene que ir asociado, como te digo, con la lucha por la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a hacer que ambas cosas funcionen. En la región, impedir, por lo menos, poner en transparencia toda la cuestión, digamos, desde el punto de vista del recurso humano. Ya no deben existir fantasmas, ya no deben existir una serie de cosas y corrupciones que actualmente existe de grupos y todo lo que quieras, de mafias, para decirlo concretamente. Eso se tiene que trabajar en cada uno de los estamentos, conversando con la gente, y si es necesario usar la fuerza coercitiva de la ley, pues tendrá que hacerse, teniendo en cuenta que el gobernador no es ni el fiscal, ni el policía, ni es el juez, pero sin embargo es un facilitador. Cero corrupción en la región. Y en las calles, una lucha frontal contra la delincuencia. Creemos que todo esto es resultante, entre otras cosas, de la corrupción. Estamos dispuestos a plantear un esquema del reflotamiento y puesta en marcha de muchos organismos que ya existen, pero que no funcionan, que son un saludo a la bandera, como se dice. Por ejemplo, el CORESEC, Comité Regional de Seguridad Ciudadana,
que yo no sé para qué está, pero no funciona porque los indicadores siguen siendo lo mismo, no se ha reducido el índice de criminalidad, de robo, de asalto, ni nada, ni la cantidad de bandas organizadas que han sido, digamos, capturadas o pero de nuevo, doctor, el papel del gobierno regional es limitado en materia de seguridad. ¿Cómo va a coordinar con la policía? ¿Qué tipo de trabajo combinado se va a hacer? El gobernador es el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, donde está integrado por la autoridad local, por los alcaldes provinciales, distritales, etcétera, y las demás instituciones de toda la región. Y siendo el gobernador el que preside, pues tiene que tener voluntad política para luchar contra la corrupción y para luchar contra la inseguridad ciudadana. Las cosas van de la mano el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la corrupción interna, etcétera, etcétera. Hay que darle un manejo, un tratamiento, pues, en cada uno de estos aspectos. Lo importante es empezar a funcionar, primero, como nos dice la ley, y en segundo lugar, tener, como repito, la voluntad política de cero corrupción. Pensamos que sería necesario inclusive un SAR por la seguridad ciudadana y anticorrupción. Porque si vamos a limitarnos a decir hay que reactivar, hay que reflotar el CORESEC y los otros organismos, pues vamos a caer un poco en lo mismo porque todos... Ahora, pero también esas figuras de SARes a veces, discúlpeme, son cuestionadas y se dice, oye, hay herramientas de gestión, hay metodologías para poder abordar esta situación. En el gobierno actual lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo a la hora de desmantelar también el aparato público terminas con los menos indicados frente a puestos sumamente importantes. ¿Qué nos garantiza que usted va a cambiar esa situación en el Callao? Bueno, nosotros creemos que primero que estamos yendo con gente muy capacitada. Tenemos un plan de gobierno que aborda 4 aspectos importantes: salud, educación, seguridad ciudadana e inversiones. Estamos por la inversión privada y pública, obviamente, también. Pero, por otro lado, ¿qué garantiza que esto se cumpla? Primero, que tiene que haber pues un gobierno transparente en donde cada 3 o 6 meses se transparenten los gastos, que se transparenten una serie de acciones que se toman, informando a la población. En segundo lugar, se debe de crear las puertas, abrir las puertas para los consejos consultivos, etcétera, etcétera, donde puedan participar las organizaciones naturales de la comunidad, así como todas las otras instituciones, que eso ya está regulado también en lo que se refiere a asesorías y consejos consultivos. Lo importante es dejar que las organizaciones participen ahí, con una voz crítica, con una voz, en una sociedad donde tenemos grados de pobreza altos, a veces esa voz crítica se convierte en un grito ensordecedor, pero hay que manejar esa situación. Creemos que es necesario no solamente poner en vigor lo que ya está hecho, sino impulsarlo a través de algunos mecanismos. En este caso, sin desmedro de que ya existen los mecanismos como para hacer luchar contra la corrupción, es necesario, sin embargo, un SAR anticorrupción, una persona, llamémosle SAR o llamémosle INCA, como sea, pero una persona que se dedique a impulsar, junto con el gobernador, que a veces se ve atoxigado de 50.000 problemas, porque para nadie es una novedad que en los gobiernos regionales, pues a través de la historia se han ido conformando mafias y como decimos criollamente, argollas y todo lo demás, ¿no es cierto? Doctor, para terminar, sus críticos dicen: el doctor ha pasado por muchos partidos. De hecho, usted candidateó por Perú Libre y obtuvo una... ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Dicen, el doctor candidateó por Perú Libre y le fue bien. Obtuvo casi 30.000 votos. Va a necesitar algunas decenas de miles más. Pero ¿cómo usted pasa de Somos Perú? Bueno, le fue sumamente bien, como decía. ¿Cómo pasa de Somos Perú a Perú Libre
ahora más Callao. ¿Cuál es la filosofía política finalmente de Ciro Castillo? La filosofía política es un poco retomando lo que dijera un viejo político peruano, el Perú como doctrina. Nosotros nos hemos hecho, como se dice en criollo, bolas por la situación ideológica y muchas veces ni la entendemos. Hemos dividido artificiosamente a los peruanos entre derechistas e izquierdistas. Estamos frente a un panorama desolador de partidos políticos. Se han desembarcado a 15 partidos políticos y la mayoría de los partidos políticos regionales solo funcionan en las elecciones. Por lo tanto, en ese magma, en ese marco, es que me invitan los partidos políticos de distinto color, por decirlo de alguna manera, a donde asistimos y estamos ahí, nos comprometimos durante las elecciones. En un mismo proceso electoral jamás he estado candidateando por uno u otro partido. Y otro detalle, nunca he recibido un solo centavo ni he pagado para que me inviten o me lleven en alguna lista. Esa es la característica personal. Otro de los aspectos importantes del Callao y del Perú en general es que somos caudillistas. Eso podemos... La lucha contra el caudillismo es el fortalecimiento de los partidos nacionales. Pues, desgraciadamente los partidos nacionales no han tenido el ayornamiento necesario y están en decadencia. No existe el partido que interprete la realidad y que se convierta en un instrumento de desarrollo y de progreso en nuestro país. Esa es la razón por la que yo he estado participando tanto digamos, en un partido o en otro, y en ese último que usted dice del lapicito, he obtenido 40.000 votos y ellos no pasaron la valla. Después he estado con Pedro Pablo Kuczynski, donde también le hemos... De repente suerte para usted, ¿no? Como ha terminado este gobierno. Sí. ¿Cómo dice? No, que de repente es suerte para usted, porque probablemente de ser congresista de Perú Libre ahora estaría frente a un gobierno con resultados catastróficos. No, yo, por supuesto, pero siempre, yo seguramente, analizando la cosa, hubiera sido una voz disonante, porque en algún momento me preguntaron, me dijeron, oiga, usted que ha sido candidato de la derecha, de la izquierda, de todo lado, en un país donde no se sabe ni qué es derecha ni izquierda, y eso me da autenticidad, por lo menos en decir lo que estoy diciendo, me preguntaron, ¿quién cree usted que debería ser el primer premier, antes de que lo nombraran al señor Bellido? Yo les sugerí, les dije, yo quisiera que sea Alan Wagner. Un poco más y me disparan en la cabeza. Lo que sucede, lo que sucede es que en ese momento tuve una inspiración y la respuesta fue, creo yo, muy inteligente, porque bajo ese paraguas se podría haber gobernado con mucha más tranquilidad, porque lo que el Perú necesita, mi querido hermano, lo que el Perú necesita no es un partido de ultra izquierda donde te repiten discursos panfletarios de los años 60, tampoco un discurso de derecha, de ultraderecha, en donde no se dan cuenta que en los países más avanzados y capitalistas la educación y la salud son gratuitos, y si no, preguntemos a Suecia, a qué sé yo, a Noruega, en fin. Entonces, eso no se entiende, y ese tipo de desfase histórico, de anacronismo en ambos extremos, nos lleva a algo que ni siquiera hemos podido instrumentar a través de lo que fue el APRA. No hemos podido instrumentar un buen partido socialdemócrata en nuestro país. Entonces, bueno, de eso sin duda es un vacío político que finalmente ahora de alguna manera estamos pagando como país, pero bueno, candidato al gobierno regional del Callao, por más Callao para las elecciones de octubre. Así es. Ciro Castillo, gracias por acompañarnos hoy en Careta Digital y suerte en sus actividades de campaña. Gracias a los amigos del Callao y voten por más Callao. Es la oportunidad de cambiar el Callao. Gracias por estar con nosotros. Gracias.